Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Yale, Hawthorne Romance. Luego en un restaurante tailandés, la esposa de Klaus había bajado su nivel de agresividad, pero si algo le enfurecía sería justo como lo que se había visto. Al menos no se enfadaba por cosas, la diferencia seguía siendo evidente, y era mejor que antes separando los asuntos. Esa cuenta triste me está volviendo loca. Ya estoy pensando en buscar otra. Estoy cansado de ella. ¿Por qué no la dejas arreglar las cosas primero? Si sigues sin poder con ello, podemos pensar en buscar una nueva. Si no es nada grave, preferiría mantenerla a ella misma en el equipo, ya que el proyecto ya está a medio camino. No entiendes nada, esa mujer está obsesionada conmigo, es insoportable, lo supe desde el principio. La elegante dama miró a su esposa entrecerrando los ojos. Entonces, ¿por qué sigue sin decir nada? No le sigas la corriente para nada, y siento que de todas formas no puede contigo. En cuanto experimente tu temperamento de verdad, probablemente se dará por vencida, preciso como si pudiese verlo con sus propios ojos. Porque esa persona ya había cambiado de opinión y se había enamorado de otra persona. Realmente quiero desaparecer a esa contratista con mis propias manos. Me molesta cada vez que la veo, me estoy volviendo loca. Primero veamos cómo manejamos las cosas. Si de verdad no puedes, lo haremos a tu manera. Si no te tuviera en ella, ya habría desaparecido a varias personas. Esto ya me está dejando más tranquila. Mientras decía eso, la elegante dama apoyó la cabeza en el hombro de su esposa, pero cuando el personal comenzó a traer la comida que habían pedido, ella se enderezó y se sentó correctamente nuevamente. Quiere encontrarle un amigo a Pau. Después de unos bocados lo sacó. Yo también lo he pensado, pero si vamos a criar otro, preferiría un gato callejero antes que uno de raza, tal como lo pensé acerca de... Seguro que quieres un perro callejero y este ya le tengo echado el ojo. La elegante dama dijo mientras le entregaba su teléfono a su esposa. Es un cálico, igualito a Pau. Quiero que Pau tenga un amigo de la misma clase, pero quiero ser yo quien le ponga el nombre. Siempre le pones nombres de matones, está bien. Después de que terminaron de comer, vamos a recoger al nuevo gato. ¿Ya arreglaste todos los detalles? Sí, porque sabía que no te negarías. ¿Por qué me quieres? Parecía que la elegante dama podría haber contraído su narcisismo de la contratista, pero probablemente fue tal como ella dijo. No había forma de que Claude fuera en contra de los deseos de su esposa, siempre y cuando lo que ella quisiera hacer no causara ningún problema. Pong, la mujer que llevaba a su esposa y a su nuevo gato a casa, se giró rápidamente para mirarla. ¿Cómo lo llamaste, Pong? Así. Pong, así hay un gato Pau, entonces tiene que haber un gato Pong. Claude se rió a carcajadas. Pong significaba gato salvaje y Pong gato fantasma. Viendo que es una hembra, pensé que le pondría su nombre de princesa. No, si hay Pau tiene que ser Pong, así Pau nos sentirá diferente. ¿Y por qué Pong no es un nombre de un matón? Esta vez fue la elegante dama la que estalló en risas. Para ser sinceros, la primera vez que escuché nombres como Pi y Mon, Pau pensé, ¿acaso estás intimidando a los animales de secreto? Pero con el tiempo me di cuenta de que les queda genial, hace que la gente les tenga más cariño y me gusta mucho el nombre de Pi. ¿Cómo se te ocurrió? Simplemente les pongo nombres según lo que veo. Porque es negro, ¿verdad? Sí, muy oscuro. ¿Está de mal humor? Sisi ahora se reía de vez en cuando. Tal vez realmente sea como dijo la familia de Sisi. Nadie podría cuidar de su hija excepto esa mujer. Varios meses después, el padre de Sisi y su esposa siempre habían visto la habilidad de su hija menor. Además, él mismo quería dar un paso atrás. Desde joven había trabajado sin descanso para desarrollarse. Sintió que finalmente había llegado el momento de retirarse y dejar que la generación más joven y enérgica tomara el control. Sin embargo, antes de hacer eso y nombrar a su segunda hija como presidenta de la compañía, quería escuchar primero la opinión de su hija mayor. No quería que los celos surgieran y causaran problemas más adelante, así que hoy llamó a su hija y a su nuera para invitarlas a comer y almorzar en casa. Quizás porque el tema que se iba a abordar era algo de lo que la otra parte se había quejado durante mucho tiempo. El comportamiento de las tres personas parecía inusual, no parecían ellas mismas y se veían nerviosas. ¿Pasa algo? ¿Por qué todas parecen tener mal el estómago todo el tiempo? ¿O nos invitaste a Claudia y a mí a comer a casa? ¿Por qué quieres hablar de algo? El jefe de la familia suspiró antes de hablar. Entonces iré directo al grano. Está bien, adelante. El dueño de la casa y las empleadas prepararon los tapones para los oídos. Tu madre y yo vamos a dimitir y dejaremos que Son se convierta en la presidenta de la empresa. Tan pronto como terminó de hablar, todos se pusieron los tapones para los oídos, excepto Clau, que no sé qué los demás. Pero sí no estaba gritando. Dejaré que tu hermana menor tome mi lugar. El señor le repitió a su hijo mayor. Está bien, y eso. Todos en la casa estaban sorprendidos, pero sí, siempre has estado en contra de eso. Es cierto, pero he vuelto a pensar, no quiero agotarme haciendo algo que no entiendo, porque me haré infeliz. Clau miró a su esposa con orgullo. Una vez le dije a Sisi que aunque no llegara a la presidencia, su padre jamás la dejaría sufrir. Sisi debería hacer lo que quisiera en lugar de obligarse a hacer algo que no entendía en absoluto.
Una mirada agradecida se dirigió hacia la nuera de la familia. Padre, nunca dejaré que Sisi sufra. Le daré las acciones a Sisi y a tu hermana de partes iguales, solo que quien dirige la empresa será razón. Está bien, padre, dijo ella. ¿No estás enojada con mamá o con nosotros, verdad? Preguntó la madre. Sisi negó con la cabeza. ¿Estás diciendo eso solo para que tu madre se sienta cómoda? ¿Alguna vez he hecho eso? Si no estuviera contenta, sin duda lo diría. Además, son mi hermana. Somos de la misma familia. Hace mucho que dejé de tener celos de ella desde que me casé. Entonces, ¿estás alardeando de tener una esposa o no estás explicando las cosas? Mientras hablaban, la hermana se levantó y caminó directamente hacia Sisi. Las hermanas se abrazaron. La menor tenía lágrimas en los ojos y la mayor no era muy diferente. Nunca te he odiado, Sisi, ni una sola vez. Me alegro de tenerte como hermana y lamento las cosas que te dije antes. Los padres nunca se habían sentido más felices que en ese momento. Ver a sus hijas quererse y llevarse bien era lo que más deseaba. Creo que deberíamos tomar una copa para celebrarlo, dijo el señor. Mientras se dirigía a abrir una botella de vino tinto que valía cientos de miles de baht. Las empleadas se apresuraron a preparar las copas. Claro, ¿no estás bebiendo? Mejor no. Así sí podrá celebrar como es debido. Así que es la conductora. De verdad que puede hacer cualquier papel. Claudio sonrió ante el cumplido. Sabes, todos los días decimos que Sisi tenía mucha suerte de tenerte como esposa y consejera. Gracias a ti ha podido controlar tus emociones. Te agradecemos por haber llegado a la vida de nuestra hija. No del todo, porque todo depende también de la propia Sisi. Sisi tiene miedo de que ya no la quieras, así que tiene que moderarse, dijo la hermana. Y luego la persona sobre la que estaban chismorreando le dio una palma en la espalda. ¿De quién estás hablando? Te oigo. Es cierto lo que dijo Son, absolutamente cierto. Elegante dama, dijo, luego se giró y plantó un beso en la mejilla de su esposa. A pesar de que llevan casi 3 años viviendo juntos como matrimonio, su amor no mostraba señales de desvanecerse. Además de que su romance marchaba bien, el proyecto de viviendas se había extendido de 1 a 3. Además, Sisi planeaba construir un condominio próximamente. La diferencia entre ellas todavía era claramente visible, ya sea en finanzas, donde la esposa era notablemente más rica, o en sus gustos completamente opuestos. Al principio hubo momentos de malentendidos, pero estos nunca se convirtieron en obstáculos para su romance. Clown entró en la vida de su esposa por su riqueza. Dijeran lo que dijeran, se conocía mejor que nadie. Si le importaran las palabras de los demás, jamás encontraría la felicidad en esta vida. Y todo dependía de la perspectiva de cada una, y el matrimonio decidió preocuparse únicamente por los sentimientos de la otra parte. Claro, ¿recuerdas a la primera contratista que construyó mi casa? La mujer sentada frente a ella se detuvo a pensar. Por supuesto que sí, ella fue inolvidable. La que cambió de opinión e intentó acercarse a ti. Tuviste suerte de poder controlarme, de lo contrario, el primer proyecto de vivienda probablemente no se había terminado. ¿Por qué sacas ese tema? Ella presentó una oferta, y el precio es incluso mejor que el de otros contratistas. Su trabajo es minucioso, pero esa mujer me vuelve loca. ¿Qué opinas? ¿Debería cortar con ella una vez o debería considerarla primero? Mejor cortarle el paso, no quiero problemas de la construcción. Piensas igual que yo. Yo también pensaba cortar con ella. Viéndola así, ambas somos una pareja bastante despiadadas. Nunca le damos una oportunidad a nadie. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.